Llegamos al capítulo 3 del libro de Deuteronomio y ustedes recordarán que desde el capítulo 1 Moisés ha estado contándole a esta nueva generación de israelitas, los que sí iban a entrar a la tierra prometida, cómo fue que los anteriores, la generación anterior, por castigo de Dios, tuvieron que morir en el desierto, tuvieron que haber pasado 40 años vagando en el desierto, un viaje que, de acuerdo a los que han hecho este viaje, hubiesen tardado 9 días aproximadamente, tardaron 40 años. Y la razón es simple, la razón es porque en el momento en el que estaban a punto de entrar, recuerden ustedes cómo fue que Moisés envió a 12 espías, uno de cada tribu, uno de cada de las 12 tribus de Israel, para que inspeccionaran la tierra prometida. Y se dieron cuenta que efectivamente era una rica tierra, una tierra con abundancia de vegetación, literalmente, como dice la escritura, de donde fluye leche y miel, como una expresión que habla de la riqueza de la tierra, pero también había gigantes. Entonces, eso fue lo que les dio temor, un temor natural, por supuesto, a quien no le daría miedo, temor, enfrentarse a un gigante. Sobre todo que eran gente bárbara, eran personas, bueno, si se les puede decir personas, eran generaciones de seres que venían ya de una mezcla. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6, cuando los ángeles, los hijos, cuando dice la escritura, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron con ellas, sexualmente hablando. Entonces está hablando no de hombres, porque era obvio que era algo normal, sino está hablando de los Ben Elohim en el hebreo, que significa los hijos de Dios, como una referencia a los ángeles. Ángeles que tenían una gran responsabilidad de velar, de cuidar, les llamaban los vigilantes. Y entonces, cuando descienden, pues el libro de Enoc, que no está en el canon bíblico, pero describe todo lo que es, muy ampliamente lo que sucedió de acuerdo a Génesis capítulo 6. Y a partir de entonces comienza a hablarse de gigantes y de encuentros y de guerras con gigantes. E Israel, en ese momento, finalmente sucedió que no le creyeron al Señor. Después de todos los milagros que habían vivido, desde el momento en que les faltó de comer, saliendo de Egipto, no tenían que comer, y entonces comenzó a caer el maná del cielo. Tenían comida, tenían agua. En el momento en que tuvieron sed y no había agua, la primera ocasión fue cuando Moisés le dijo Dios a Moisés: tira aquel madero en el agua, porque era un agua amarga. Mara, el lugar se llama Mara, precisamente porque el agua era amarga. Y entonces el agua, cuando cayó este madero, fue dulce y la pudieron beber. Todo aquello lo estudiamos desde Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y ahora en Deuteronomio estamos viendo cómo es que ya Moisés comienza a relatar una vez más todos aquellos acontecimientos como en un resumen, pero a esta nueva generación, a la generación que sí le creyó a Dios y que dijo: sí, vamos a conquistar la tierra a pesar de que vieron los gigantes. Y efectivamente, como hemos visto, está relatando Moisés cómo empezaron a conquistar y a derrotar a esos gigantes. Y en este capítulo se habla nada más y nada menos que del último rey gigante de esta zona, de esta tierra de los gigantes, se le llama, históricamente hablando, se le conoce a este lugar como la tierra de los gigantes. Así es de que, bueno, acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 3, ahí desde el versículo 1, dice: volvimos pues y subimos camino de Basán. Y continúa Moisés hablándole a esta segunda generación. Y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo el Señor: no tengas temor de él. Fíjate bien lo que le dice Dios a Moisés: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él
y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo. Sehón, rey de Amorreo, fue también otro gigante que habitaba en Hesbón. Y el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Bueno, aquí se mencionan unos territorios. El territorio que se encontraba ocupando este rey, Og de Basán, se extendía desde el río Jaboc hasta el monte Hermón. Nada más y nada menos, el monte Hermón. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Este rey fue muy poderoso, uno de los reyes gigantes más poderosos de aquella época, y llegó a dominar toda esta región de Transjordania. Este rey fue el último del linaje de los gigantes, generalmente conocidos como los refaítas. Los refaítas recibieron varios nombres de acuerdo que le daban algunas tribus de aquel lugar. Los amonitas, por ejemplo, que les decían de una forma, les decían de otra forma, en fin. Pero en general eran de la legión de los refaítas. Así es de que esta descripción que se hace en la Escritura acerca del mandamiento que Dios le dio a Israel para destruir a este rey y a todo su pueblo es importante porque tiene que ver con la naturaleza corrompida, una naturaleza corrompida de todo este pueblo, y que al acabar con ellos pues tuvo el propósito de cortar ese linaje de gigantes. Sin embargo, como sabemos, después continuó habiendo gigantes, por ejemplo, en el caso del rey David, Goliat, por ejemplo, ¿sí? Después, en las guerras, estuvo a punto de morir David, hasta que su capitán le dijo: tú no vas a salir ya más a la guerra, vas a descansar. Y bueno, que fue un error también, como ya sabemos, pero y por causa de la guerra con los gigantes también, en fin. Así es de que prevaleció esta simiente, una simiente no solamente en la carne, sino espiritual. Recordemos que en Génesis 6, los Ben Elohim, los hijos de Dios, eran seres espirituales, angelicales. Entonces, al momento de haber una mezcla en carne con las mujeres humanas, hubo una mezcla ahí, no solamente en la carne, sino en el espíritu. Recordemos que los espíritus, todos somos hechos de carne y espíritu, tenemos un alma, pero aquí el punto es de que los espíritus se mezclan, y esto es fundamental, esto es importante que lo entendamos, porque normalmente la gente vive sus vidas sin tomar en cuenta este aspecto, y hasta cierto punto se entiende, porque no es algo que tú veas del diario, no es algo de lo que estés consciente en todo momento. De tal manera que cuando las personas tienen un espíritu corrompido y se mezclan con una persona que ha cuidado de su espíritu, ahí comienza a haber una corrupción. Por esa razón, en aquel momento, Génesis capítulo 6, al final del capítulo, dice el Señor, anunció que vendría el diluvio con el propósito de acabar con toda carne sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. Y aquí vamos a ver cómo es que el mandamiento cómo es que Dios le está dando el mandamiento a Moisés. Bueno, de hecho ya había sucedido esto, para que acabara con todo el pueblo. Y acabar con todo el pueblo implicaba acabar con mujeres, hombres, niños e incluso animales. En ocasiones, no siempre, porque en ocasiones ya los ganados eran como parte del botín. Las joyas también, etc. Así es de que, pues sí, continuó habiendo gigantes, y esta es la razón por la que Dios ordenaba entonces destruir hombres, mujeres y niños, ¿no? Por causa de esta simiente corrompida, una simiente que generaba una influencia espiritual en las personas, y esto continúa existiendo. Por supuesto, la gente que ignora y que minimiza el aspecto espiritual está minimizando algo mucho más poderoso que nosotros en la carne.
Eso lo analizamos, lo comentamos hoy en la mañana precisamente, cuando se recibe una enseñanza falsa que no tiene un fundamento en la Escritura. Cuando dice Pablo, cuando habla de quienes predican a otro Jesús, ¿verdad? Quienes predican otro evangelio. Entonces, y saca nada más y nada menos la analogía de la serpiente, el engaño sutil de hoy de muchos maestros de la Escritura que sutilmente engañan con todo el propósito de obtener un beneficio propio, pero en ellos se llevan a las ovejas que no conocen, que quieren conocer al Señor, pero que cometen un gravísimo error. ¿Cuál es el error que cometen las personas? Se vale escuchar, se vale escuchar a alguien que comparte la Escritura. Yo se los he compartido, para mí es un honor que ustedes nos acompañen en los estudios que compartimos, pero también les he advertido que es una gran responsabilidad de ustedes estudiarlo, confirmar lo que este servidor les está compartiendo, porque eso es lo que a mí me ha hecho entender el Señor, pero tu fe es la que tiene que ser edificada y fortalecida a través de tu confirmación en la palabra. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito fundamental de que no tengas al hombre como la última palabra, sino tu discernimiento. Ya escuchaste o que ya entendiste esto del mensaje, está muy bien. Bueno, ahora tú confírmalo a través de tu lectura de la Escritura, de tu comprensión, porque de esa manera entonces tú te estás haciendo de un hábito que alimenta tu propio espíritu, pero también te hace convicción propia. Tú no vives tu fe en base a mi convicción o a la convicción de alguien más que te comparta, sino vives tu fe en base a tu propia convicción que se va fortaleciendo a través del aprendizaje propio que tú vas teniendo. Como quien dice, para que nadie te cuente, tú velo por ti mismo. Si es cierto lo que te digo, lo que te comparto, y si estoy equivocado, pues bueno, con toda libertad puedes escribir un mensajito, oye, pienso que aquí esto no está bien, te equivocaste por aquello, y bueno, siempre es válido hacer eso. Dice el verso 4, continuamos ahí en el verso 4, dice, y tomamos entonces, continúa Moisés narrando estos eventos, dice, y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argog, del rey de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. ¿Ya te diste cuenta? Muchas personas que no conocen el contexto de la esencia de estos seres, no entienden esto, no entienden cómo es que, se preguntan, ¿cómo es que Dios ordenaba matar niños? Bueno, es que no conocen de dónde vienen, no eran niños normales, ¿no? Como dicen hoy en día, no eres normal, no eres un niño, ¿por qué no eres un niño normal? Bueno, no, era más que eso, no solamente no eran normales, era una simiente maligna. De la misma manera en que en el aspecto místico, por ejemplo, del judaísmo, hablando del judaísmo, ellos relatan sucesos que no se encuentran en la Biblia, ¿sí? Hay mucha bibliografía judía antigua que, por supuesto, tú no puedes encontrar en la Escritura. Pero también, por ejemplo, en el caso de la religión islámica, del Islam, ellos también tienen algunos conceptos similares en relación a sucesos que ellos cuentan en su bibliografía antigua. Por ejemplo, en el caso de la mitología islámica, Og, rey de Basán, a este rey lo ubican, lo conocen con el nombre de Ug ibn Anak.
Anak, cuyo hijo se llamaba Gigante, pues es una figura mitológica en que ellos en un momento dado, ellos han tenido esas historias por siglos, que al parecer un tanto fantasiosa para muchos de nosotros que no estamos muy adentrados en ese tipo de mitología. Pues bueno, se describe a una hija de malvada, supuestamente, que tuvo Adán con Eva, y que supuestamente esta mujer nació con rasgos monstruosos, deforme, y que dio a luz un hijo de una relación incestuosa. Y que todo esto se relaciona con este gigante. Lo cierto es que estas gentes tenían costumbres y hábitos de vida y perversos. Eso sí, eso es cierto. Y por otro lado también tenían cultos satánicos terribles, sacrificios humanos. Por ejemplo, hablando de la mitología del judaísmo, seguramente ustedes han escuchado hablar de este tema, porque estamos más relacionados con el conocimiento de algunas tradiciones judías que por el lado del Islam. Pero se cuenta en el judaísmo que Adán tuvo una esposa antes que Eva y la llamaban Lilith, o se llamaba Lilith. Una supuesta mujer pues diabólica, se le denomina como una mujer, se le identifica como una mujer diabólica, considerada por la bibliografía judía antigua como la primera mujer de la creación. Y su figura, pues a lo largo de la historia, genera una imagen de lujuria, ¿sí? Y se dice que esta Lilith se negó a permanecer en el paraíso. ¿Por qué? Porque tenía que vivir sumisa y obediente, obviamente. Así es de que escapó de este lugar. Se dice en esta historia que esta mujer escapa y comenzó a emparentar, por decirlo de una forma, con los súbditos de Lucifer. Esto, a la luz pues, de la Escritura, es algo que simple y sencillamente nosotros no consideramos para nuestra fe. Puedes leerlo, como yo les he comentado, tú puedes tener determinado tipo de lectura como cultura general por conocimiento, pero eso no significa que eso llegue a ser parte de tu fe. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tendrías tú que sustituir la verdad que tú lees en tu escritura acerca de Adán y Eva como los primeros seres de la creación. Y entonces andar creyendo en ese tipo de fábulas, ¿no? Pero ¿a qué voy yo? Que este tipo de historias, a través del tiempo, nacen por algún aspecto de verdad por ahí que se encuentra. Por ejemplo, acompáñenme a Isaías, al libro de Isaías. Vamos a analizar un aspecto curioso que vale la pena analizarlo a la luz de esta historia que se cuenta en el judaísmo antiguo. Isaías capítulo 34, porque en el contexto de la ira de Dios, de la ira de Dios contra las naciones, en este capítulo de Isaías, se habla de la venganza del Señor y se describe a Lilith precisamente para referir a un ave nocturna. Pero vamos a ver el contexto. Y es muy raro. ¿Por qué? Porque tú en la traducción que tú tienes, tú no lo puedes leer. Tendrías que leerlo en el hebreo. Dice Isaías 34, desde el verso 8, vamos a leer por favor, porque es día de venganza, el Señor está haciendo una reclamación del Señor a través del profeta, por la desobediencia de su pueblo, dice, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza
subraya ahí cuando dice lechuza, y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y nivel de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada, y en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas. Y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza, una vez más, subraya ahí otra vez, la lechuza, es la segunda vez que se menciona la lechuza, también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Ok. Estas palabras de Dios a través del profeta están en el contexto de un juicio que está por venir para Jerusalén, para el pueblo. En el texto que acabamos nosotros de leer de esta profecía de Isaías podemos ver la palabra lechuza y que se repite. Y la primera vez que se describe, la vemos en el versículo 11. Y aquí la palabra hebrea para lechuza es la palabra yashov, que se traduce literalmente como un ave impura, la que conocemos. Pero si ponemos atención al texto y a las palabras, en el texto original hebreo, en el versículo 14, podemos ver que se repite la palabra lechuza. Pero aquí es otra palabra, y la palabra hebrea en el versículo 14 es la palabra Lilith. Y aquí se traduce como espectro nocturno. Literalmente el Strong lo traduce como un espectro nocturno. Y la propia traducción al describir a este ente como espectro, ¿qué es un espectro? Bueno, la Real Academia Española define la palabra espectro como fantasma o imagen de una persona muerta. Lo que leemos como lechuza, en ese sentido, hay versiones de la Biblia que en este versículo 14 de Isaías describen literalmente un fantasma. Por ejemplo, si tú tienes ahí en tu casa la versión de Dios habla hoy, bueno, ve por ella y ábrela en este mismo pasaje de Isaías, verso 14. Isaías 34, verso 14. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: los gatos monteses harán compañía a los chacales, las cabras se llamarán a otras, allí habitará el fantasma que espanta de noche y encontrará sitio para descansar. Sí, está interesante. Es interesante cuando nosotros de repente tenemos la oportunidad de leer, de conocer aspectos de cierto tipo de literatura. Por supuesto que tu discernimiento te tiene que decir que hay algo que quizás no es del todo como se cuenta o como lo lees. Pero es de una persona inteligente investigar de repente que te llame la atención algunos aspectos. Y esto, por ejemplo, a ti te dice algo interesante, lo que a mí me dice de entrada es que un judío, el pueblo judío, al tener su escritura en el hebreo, al momento de hablar de Lilith y identificarlo como un ser que espanta de noche, como un espectro, como se traduce literalmente del diccionario Strong, lo que te dice es que hay algo espiritual, no es como cualquier otro animal. Bueno, estos aspectos que forman parte de esta literatura de religiones muy antiguas, como es el judaísmo y el islam, en ocasiones resulta interesante y las conexiones que pueden llegar a tener con los acontecimientos de la Biblia. Sin que esto, por supuesto, y mucha atención, sin que esto implique que debamos creer tal y como se describe estos relatos antiguos. Recuerden que Pablo mismo, el apóstol Pablo, se refiere a muchas cosas de este tipo, en muchas formas en que interpretaban la ley de Moisés como fábulas.
¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque el judaísmo es muy dado a fantasear, de repente dejar ir la imaginación y estar pensando mucho en aspectos que le desconectan de la escritura. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, si estudiar la escritura, no desconectarte del aspecto espiritual de la propia escritura, pero tampoco desconectarte del contexto, del texto real que estás conociendo. Y en este caso, por ejemplo, que se habla de este tema, de esta Lilith, de este ser que describe Isaías como un espectro, pues bueno, probablemente, porque también es una probabilidad, se haya hecho una referencia a quizás otro animal que espantaba de noche. Viéndolo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, se están describiendo una serie de animales. Entonces, hay que ser maduros en esto, ¿sí? Y tampoco como que de repente irse al 100 en... ¿Te puedo leer la versión nueva traducción viviente? Sí, claro. Dice, los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Así es. Hay versiones que hablan de forma distinta, pero cuando menos hay 4 versiones, incluyendo Dios habla hoy, que habla en este mismo sentido, de algo fantasmal, de un espectro, de algo sobrenatural, algo espiritual. Entonces, son traducciones, ¿verdad?, que se obtienen, son diversas traducciones, pero lo interesante es ver el concepto original de la palabra en hebreo, que sí te lo describe de esa manera. Y bueno, regresamos ahí a Deuteronomio 3, verso 7. Dice, y tomamos para nosotros, continúa Moisés hablando de ese tema, dice, tomamos, dice, para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Bueno, este monte Hermón es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, qué sorpresa que en el contexto de esta descripción de estos seres espirituales corrompidos se menciona precisamente este monte, el monte Hermón. La raíz de la palabra hebrea para Hermón, ¿cuál es? Es de este monte que se describe, es la palabra Haram, en su raíz etimológica, que en el contexto de este pasaje y en el contexto de Génesis 6 en relación al libro de Enoc, en el evento de los ángeles caídos, se puede traducir como anatema. El concepto de Hermón se traduce como anatema, asolar, destruir, matar, separar. ¿Qué es anatema? Maldición. Enoc capítulo 6 es un libro, el libro de Enoc, ustedes saben, es un libro que no se encuentra en el canon bíblico, es un libro de literatura judía antigua, muchos lo conocen. En su capítulo 6, a partir del verso 1, voy a leer, dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, lo que describe Génesis 6. Y los vigilantes, hablando de los hijos de Dios, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shamijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no querrás cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, bajo una maldición, y a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron
unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, bajo maldición. Ellos estaban aceptando la maldición que iba a caer sobre ellos. Y eran un total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos citando esta bibliografía porque estamos haciendo match, estamos conectando el concepto hebreo de la palabra Hermón, el monte Hermón, que algunos han visitado, algunos hemos visitado, y hay aspectos muy interesantes en ese lugar que en el tiempo de Jesucristo se vivieron, que vivió junto con los apóstoles, declaraciones importantes que hizo Yeshua en ese lugar también. Es un monte muy, muy importante, clave por supuesto. Y lo que estamos haciendo es que al analizar la palabra, el concepto etimológico de la palabra hebrea, de la raíz de Hermón, que está relacionado con anatema, pues bueno, ya podemos entender que esto que se relata en Génesis, en el libro de Enoch también de alguna manera está vinculado, está haciendo conexión con el tema de la maldición. Dice el verso 10, todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Era el último de estos gigantes, de este linaje de gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Bueno, efectivamente, la cama de este gigante medía aproximadamente 4 metros de largo por 1.80 de ancho. Y algunos comentaristas en este tema consideran que en realidad estas medidas describen el sarcófago funerario de este gigante, porque dice, fíjense bien lo que dice aquí Moisés, pregunta, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? Está hablando de esta cama. Como para qué te llevas una cama, pero si te llevas un sarcófago es diferente, porque históricamente hablando estás llevando el testimonio de que ellos destruyeron a este rey. Efectivamente, pues bueno, en la profecía de Amós, en el contexto igualmente del reclamo de Dios a su pueblo por su desobediencia, se describe este evento por el que Dios le dio la victoria a Israel sobre este gigante. Amós capítulo 9, a partir del verso, capítulo 2, a partir del verso 9, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate bien, qué interesante, porque esto tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio. ¿Por qué Dios ordena matar a hombres, mujeres y niños? Para acabar de tajo con todo ese linaje. Fíjate bien lo que dice el profeta, pero está hablando Dios a través del profeta. Dice el Señor, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina. Dice, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Qué está diciendo? Que destruyó su ascendencia, pero también su descendencia, su simiente. Ese es el propósito del Señor. Dice el verso 10, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Aquí estamos hablando de todo el tiempo del castigo, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice el Señor, hijos de Israel. Y bueno,
Y a continuación, ahí regresamos a Deuteronomio, Moisés recuerda que toda aquella tierra conocida también como la tierra de los gigantes, la dio en posesión a 2 tribus y media. Estamos hablando de la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan? Porque era una tierra buena para el ganado. Y ellos tenían mucho ganado. Entonces, bueno, pero hay una condición. Dios estableció una condición y Moisés la transmitió. Y en este momento la recuerda aquel evento, dice el verso 12, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argog, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argog hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán, Jabot, Jair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, tendiendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá, el mar salado, al pie de las laderas de Pisga, al oriente. Y os mandé entonces diciendo, el Señor vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero, y aquí dice la condición, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que el Señor vuestro Dios le da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Esta fue la condición. ¿Cuál fue la condición? Ok, si iban a quedar de aquel lado del Jordán, sí, pero tenían que pasar los hombres armados para ayudar a las demás tribus a conquistar, a pelear contra los gigantes, con todas aquellas gentes de aquella tierra que tenían que ser despojados de la tierra prometida de Canaán. Y después de esto regresarían con sus familias. Así que recordemos que estas palabras y condiciones que Dios puso para que las demás tribus no se desanimaran al ver a estas 2 tribus en este lugar. Y este fue el propósito, la conquista de la tierra prometida, pero que ayudaran, que apoyaran también en esa guerra. Y dice el verso 21, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a aquellos 2 reyes, así hará el Señor a todos los reinos de los cuales pasarás tú. No los temáis, porque el Señor vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Él es el que pelea tus batallas. Bueno, aquí seguramente has escuchado esta expresión, el Señor es el que pelea tus batallas, y por supuesto que eso es cierto, pero tenemos que ver también, tenemos que ser responsables para orientar y para hacer entender en qué sentido es que se dice esto. Recuerda que está hablando de la voluntad de Dios, de la obediencia de Dios en el momento en que finalmente Israel le creyó a Dios. No se trata de creer en Dios, en que haya un Dios. No, se trata de creerle y en consecuencia vivir tu vida en base a lo que crees. Porque igual, si dices que le crees, pero vives tu vida en contra de lo que dices que crees, pues entonces no le crees en realidad. Estas fueron las palabras de fortaleza, de fe en fe para Josué. El punto central de esta fortaleza de fe siempre estuvo en la conciencia de que Dios
es el que pelea las batallas de su pueblo. Recordemos cómo es que cuando Israel comenzó a tener guerras y comenzó a ganar las guerras, lo que ellos hacían es que consideraban a Dios como su comandante. Ellos esperaban recibir instrucciones. Y hubo ocasiones en que se equivocaban, iban a la guerra, pero sin haber consultado a Dios. Y era entonces cuando perdían. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios no iba con ellos. En el caso de aquella ocasión en que después de que regresaron los 12 espías y tuvieron miedo y que el pueblo no le creyó al Señor, tuvo miedo de aquellos gigantes, ¿qué fue lo que sucedió? Después de que dio el decreto, el Señor cuando dijo, regrésense y van a estar 40 años rodando en el desierto, ¿qué fue lo que dijeron? Mejor sí, y vamos a atacarlos. Moisés les advirtió, no lo hagan, porque Dios no está entre ustedes, no va delante de ustedes. No le hicieron caso. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que los persiguieron, les dieron una correteada y pues murieron, por supuesto, perdieron la guerra. Perdieron aquella ocasión, vergonzosamente por no hacerle caso primeramente. El mandamiento ya estaba dado, la sentencia ya estaba dada, y después no le hicieron caso a Moisés. En este tipo de pasajes, en ocasiones, son descontextualizados el pretender, estos pasajes la gente los saca de contexto porque se pretende enseñar a las personas que cualquier tipo de pelea que tú tengas, cualquier tipo de eventualidad que tú estás enfrentando, el Señor la pelea por ti. O sea, que es una garantía, porque tú crees en el Señor. Sin embargo, esto no es así. Esto es un error, considerarlo de manera general. ¿Por qué? Porque hay una condición para que esto suceda, y es que tus peleas tengan que encontrarse alineadas, ¿sí?, a los propósitos divinos. Lo que significa que si tú te encuentras en una situación de conflicto, puedes estás pasando por algún problema, estás en un juicio, en un procedimiento legal que ya no sabes cómo salir, estás con problemas, estás teniendo problemas en el trabajo, etc. Y entonces, en el domingo, el pastor te dijo, ten fe, ten mucha fe, porque Dios pelea tus batallas. Pero resulta que te encuentras en esa batalla, en ese problema, por causa de tus propios errores. Porque anteriormente tomaste decisiones que van en contra de lo que Dios te dice que debiste haber hecho. Tiene lógica. Tiene lógica. Dios actúa con lógica, por supuesto que sí. Así es de que esto significa que si tú te encuentras en una situación de conflicto por haber tomado decisiones equivocadas o peor aún, contrarias a la instrucción de Dios, ¿y dónde está la instrucción de Dios? En la Torá. Es una ley civil. Trae leyes civiles, penales, leyes agrarias, leyes laborales. O sea, ahí está todo lo que tienes que hacer. Consulta al Señor antes de tomar decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú no lo haces? Te encuentras en una batalla, en una pelea, pero resulta que esa pelea es motivada por causa de tu error, de este tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿crees lógico? De acuerdo al contexto como lo estamos leyendo, ¿crees lógico que Dios pelee esa batalla tuya? Claro que no. ¿Cómo? Si no le obedeciste. Lo que está diciendo aquí Moisés es justo lo contrario. Estas palabras que le dijo a Josué se encuentran muy relacionadas con otra exhortación que en el mismo sentido se hizo, solo que en esta ocasión fue Dios mismo quien hizo la exhortación a Josué. Y fíjense nada más las palabras que Dios
le dio a Josué a partir de que Moisés le entrega el mando del pastoreo para Israel. Josué capítulo 1 a partir del verso 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjate lo que dice el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En primer lugar, ¿qué tipo de hombre era Moisés? Un hombre obediente, temeroso del Señor, amaba al Señor, Moisés. Y está hablando de lo que fue Moisés. Entonces aquí el punto es que, ok, tienes esta promesa, lo primero que tienes que hacer es identificarte con el carácter de Moisés. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y aquí viene la condición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa es la condición. El único problema de esos sermones que te hacen promesas y que te hacen creer en esas promesas bíblicas, que por supuesto son ciertas, el único problema es que no te conectan con la responsabilidad de cumplir la ley de Moisés, de cumplir la ley del Señor. ¿Por qué? Porque justo lo que se predica es lo contrario. No, la ley de Moisés ya no. ¿Cómo que ya no? Pues ponte a leer la ley de Moisés y te va a enseñar a vivir en sociedad, te va a enseñar a ser un buen esposo, te va a enseñar a ser una buena esposa, te va a enseñar a ser un buen hijo, te va a enseñar a ser un buen vecino, a tener respeto con tus colindantes, te va a enseñar a ser un buen patrón, en fin, o sea, es una ley civil a final de cuentas. ¿Cómo es que te dicen, no, la ley de Moisés ya no? ¿En qué se basan? Bueno, es que ya no hay sacrificios. Bueno, todo tiene un propósito. Para eso tendrías que entender por qué ya no hay sacrificios. Porque tienes que entender desde entonces el sacrificio de Jesucristo. Pero él mismo dijo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y cualquiera que diga que no hay que cumplirla, será nulo en el reino de los cielos. Si Jesucristo mismo predicó esto, estas promesas tienen su sustento en la obediencia a la ley del Señor. Y aquí está la condición. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Primero le dice cómo fue con Moisés. Entonces te tienes que identificar con Moisés. Y lo mismo le dice a Josué, el Señor, le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Fíjate bien de lo que está hablando, qué importante es. Te está hablando de algo espiritual,
Aquí no te está hablando de algo espiritual. La ley, por supuesto, que tiene su aspecto espiritual, pero te está hablando de algo netamente material, que tienes que vivir tu vida conforme a esta instrucción, porque entonces te va a ir bien en todo lo que emprendas, en todo. Cualquier negocio que quieras hacer, cuando te quieras casar, cuando quieras, cómo quieres educar a tus hijos, en fin, todo lo que quieras emprender. Y luego dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una hermosa promesa. Pero también tiene una condición: que cumpla su ley. Dios es justo, pero también quiere fidelidad. Así es de que la condición es que nos esforcemos en cumplir su ley para que nosotros tengamos estas promesas. Verso 23, continuamos ahí en Deuteronomio 3, verso 23 dice: y oré al Señor en aquel tiempo, sigue hablando Moisés diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó, y me dijo el Señor: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Esta fue la sentencia que recibió, el castigo que recibió los dos hermanos, Moisés y Aarón, ¿recuerdan? Y aquí Moisés está recordando con dolor aquella ocasión en que el Señor hizo salir aguas de la peña para que el pueblo viviera. Y lamentablemente en la segunda ocasión Moisés y su hermano Aarón fueron castigados por Dios. ¿Por qué? Porque mostraron incredulidad. A pesar de esto, de que ya había sucedido anteriormente, Moisés ya había hecho salir agua de la peña. Sucedió esto, que Moisés ya estaba cansado, fastidiado, y golpeó 2 veces la peña cuando le dijo el Señor: háblale a la peña, la segunda ocasión que hizo salir agua. Entonces, terrible, triste, por supuesto. Dice Números capítulo 20. Vamos a recordar cómo fue el mandamiento que recibió Moisés y de qué manera lo cumplió y cuál fue el castigo. Dice Números 20, verso 7. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la peña. No dice golpea. Pues la primera vez sí dijo golpea la peña. Una vez. Y salieron aguas. Pero aquí en esta segunda ocasión dice hablad a la peña a vista de ellos. Es decir, que todo el mundo vea que le hablas a la peña. ¿Por qué? Porque estaba hablando de algo profético impresionante en ese momento el Señor. Y ellos, dice, a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Y estaba enojado Moisés. Les grita y oíd ahora, rebeldes, porque estaban de quejumbrosos, y ya le estaban echándole la culpa a Moisés de que no tenían agua. Y pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, de forma incrédula. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por eso no iba a pasar en la tierra prometida a Moisés ni a Aarón. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Lo más triste de este evento fue que Moisés, en su incredulidad, al haber golpeado la roca, en lugar de hablarle, atentó contra una hermosa sombra profética que proyectaba la obra redentora de Jesucristo a través de la roca que proporcionó esta agua en el desierto. Bíblicamente hablando, recuerden que el mundo simboliza al desierto, y Yeshua, Jesucristo, hoy en día es el agua que nosotros podemos beber. De hecho, Él mismo nos invita a hacerlo. Dice, ¿y cómo podemos confirmar esto? ¿Y cómo podemos confirmar que no es un producto de nuestra fantasía que nos podemos imaginar si estamos leyendo Deuteronomio acerca de aquella roca que salió agua? Bueno, porque el apóstol Pablo habló de esto, por eso lo podemos conectar. Y eso es lo que como estudiantes tenemos que hacer, conectar los acontecimientos. Primera de Corintios capítulo 10, a partir del verso 2, dice, y todos en Moisés, está hablando Moisés de esta historia, cuando salió Israel de Egipto, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Ya se dieron cuenta? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era el Mesías. La roca es la peña aquella de donde salieron aguas. ¿De qué está hablando Pablo? De toda aquella enseñanza que tuvieron los hebreos antiguos en el desierto, eventos que eran sobrenaturales, pero que tuvieron todo el propósito, primeramente, de enseñarle al pueblo lo que significaba que le creyeran a Dios. Y hoy el propósito para ti y para mí, que es ver cómo es que Dios didácticamente les enseñó a su pueblo desde entonces. Y hoy cómo debemos entender, cómo debemos comprender el concepto del bautizo, por ejemplo, habla del bautismo en aguas. ¿Qué propósito realmente tiene el bautizo? ¿Sí? La roca espiritual. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y está describiendo precisamente el castigo que recibieron en aquel entonces. Yeshua fue herido, fue sacrificado, pero fue herido solamente con una sola vez. ¿Sí? Nos dio vida a todos los que bebemos de Él. Y Él habló de este tema precisamente, Yeshua mismo habló de este tema, y como una promesa. Juan capítulo 7, a partir del verso 37, en el último día de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, Yeshua llegó al templo, se puso de pie y habló estas palabras. Dice el verso 37, Juan 7, a partir del verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ya te diste cuenta de la conexión con la peña? El que cree en mí, como dice la Escritura, tú tienes que creer en Jesucristo, como dice la Escritura, y no como te lo cuentan de forma diferente que no dice la Escritura. Una vez más, siempre que te hablen de Jesucristo, siempre que te hablen del Evangelio, de la fe, tienes tú la responsabilidad de confirmar de que lo que tú escuchas realmente tenga un sustento en la Escritura.
Por eso dice él mismo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínate esta hermosa promesa que está viniendo a cumplir Jesucristo y que fue anunciada desde el desierto cuando el Señor les dio aguas de la peña. Así es de que la roca no debía ser golpeada por segunda vez. Por eso dice la Escritura que el mandamiento fue para que Moisés le hablara a la roca en esta segunda ocasión, porque ya había sido golpeada la primera vez. De la misma manera que Yeshua debía ofrecerse en sacrificio una sola vez y para siempre, como la propia Escritura lo dice, en el caso del autor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, a partir del verso 8. ¿Qué es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos? Capítulo 10, verso 8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Estamos hablando de la ley sacrificial. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Jesucristo, está hablando por parte de Yeshua. Vengo para hacer tu voluntad, pero habla también de los sacrificios. Entonces dice, quítalo primero para establecer esto último. Quita todos los sacrificios anteriores de la ley para que entonces subsista el propósito de mi sacrificio. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Para entender esto al 100 o bueno, al 90, punto que lo entendemos, tenemos que, por supuesto, también, por otro lado, entender el propósito del sistema sacrificial desde entonces. ¿Cuál es el propósito de tanto sacrificio de animales que se llevaba en el templo? Dice, entonces, aquí está hablando el autor de la carta a los Hebreos, que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Y dice el verso 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, el Mesías, habiendo ofrecido una vez y para siempre, una vez más, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva el evento de Moisés? Por esa razón el Señor lo castigó, le dijo, no vas a pasar a la tierra prometida. ¿Quién fue Moisés? Nada más y nada menos aquel que liberó a Israel de la esclavitud y lo acompañamos por todo el desierto. Impresionante. Dios no dejó de amar a Moisés, pero tuvo que establecer justicia. En la propia Torah vemos que el Señor enseña que cuando aplicas tú la justicia, debes ser equitativo y no hacer diferencia entre unos y otros. Porque hubiese sido injusto que por el caso de Moisés, hubiese sido injusto a la vista de Dios que no lo hubiera castigado a Moisés y a Aarón. Pero tuvo que poner el ejemplo. Así es de que dice, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Imagina hasta dónde nos lleva este tema de la roca que está contando aquí Moisés y que por causa de haber tomado una actitud errada le costó no poder pasar a la tierra prometida. Moisés debió actuar con fe y hablarle a la roca para que diese vida al pueblo. La vida que hoy en el Espíritu te da Jesucristo. Deuteronomio 20. No, 20 es 3, perdón. Me equivoqué. Sí, ya es el último, ¿no? La parte final. Sí. Verso 28, y manda a Josué y anímalo, le está diciendo el Señor.
y dice, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás, porque dice, la verás desde este monte, pero no vas a pasar. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Así es de que Moisés fue un hombre con un gran corazón. Recordemos cómo es que siempre que el pueblo se rebelaba, se quejaba e incluso pecaba, hablaba contra Dios, lo que hacía Moisés y Aarón era postrarse delante de Dios y suplicar por el perdón de Dios para que no consumiera al pueblo. Y muchas veces el Señor se contuvo para no acabar con el pueblo por causa de esta intercesión que llevaban a cabo Moisés y Aarón. El ministerio de Moisés nunca se enfocó en sí mismo, sino en Dios y su pueblo. Moisés fue un buen pastor. ¿Amén? Bendito sea, Señor. Gracias te damos por este día de reposo que nos has dado, tan delicioso, Señor, en tu palabra. Gracias por alimentarnos, por darnos de tu maná. Te pedimos, Señor, que en esta semana que inicia te podamos alabar, te podamos servir, Señor, en todo lo que hagamos, agradarte, porque eso es lo que debemos de hacer, Señor, ser una ofrenda agradable delante de ti. Gracias te damos porque, Señor, a través de este estudio vemos tu poder, tu gloria, Señor, dirigiendo a tu pueblo, dando instrucciones. Gracias porque esas instrucciones y estos eventos fueron reales, y porque cada vez que los escuchamos nuestra fe aumenta, Señor, porque la fe aumenta por el oír. Gracias te damos por la vida de todos aquellos que escucharon este estudio y aquellos que lo van a escuchar. Sé tú, Señor, el que pongas en su corazón el hacer tu voluntad. Como aquí lo vemos, el hacer tu voluntad es lo que tú quieres, Padre, que hagamos. Gracias te damos por todo en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.